Introducción. La violencia es una realidad tan presente en la vida cotidiana, tan estudiada y recreada desde todos los ángulos del saber, que cabe esperar que tanto su definición como la clasificación de los distintos modos en que se expresa formarán parte del acervo común de la ciencia. Moreno, 2009. Todo esto está mediado por noticias que muestran asesinatos selectivos, producto de los ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales, exhumación de fosas comunes derivadas de la violencia paramilitar que se ensañó con la población civil en los últimos 25 años, González, Eri, Molinares y 2010. La compleja relación entre violencia y política resulta determinante para identificar la existencia de obstáculos a una de las dimensiones del desarrollo humano, como lo es el derecho a participar en la vida pública y toma de decisiones que afectan a la comunidad. Uribe M. 2011. La violencia política del país proviene de los hostigamientos que mantiene el gobierno con la FARC, el ELN, el EPL y otros grupos sociales. Esto ha traído consigo una cantidad de masacres, mutilaciones corporales, daños psicológicos, desplazamientos forzados, desapariciones de personas, violaciones de los derechos, entre otros más hechos. González, 2016. El primer periodo del conflicto armado en Colombia de 1958 a 1982, donde fue la violencia bipartidista. El segundo periodo de 1982 a 1996, en donde hubo un aumento militar de las guerrillas. El tercer periodo de 1996 al 2005, donde fue la lucha contra el narcotráfico. El cuarto periodo del 2005 al 2012 se produce el fracaso de la negociación política con los grupos paramilitares, UIS 2013. Es importante aclarar que hay diferentes tipos o niveles de víctimas según Taylor: víctimas primarias, secundarias y potenciales. La investigación se enfocó en una de las víctimas de primer nivel o primarias, que son las personas desplazadas, que son forzadas de forma violenta a abandonar su lugar de origen. Esas personas tienden a sufrir trastornos emocionales como el trastorno de estrés postraumático, depresiones fuertes, entre otros. Pérez, 2005. Las víctimas afrontan serias dificultades en cuanto a la atención psicosocial. No se ha consolidado un programa, un proyecto dirigido a brindar acompañamiento, orientación y atención en esta área por parte de la Secretaría de Salud. Restrepo Espinosa, 2011. Metodología. Se realizó una metodología cuantitativa en donde se elaboró una investigación por medio del metaanálisis, se utilizaron herramientas estadísticas y se analizaron resultados estadísticos de diversas investigaciones. Se llevó a cabo un análisis profundo sobre los efectos negativos de la violencia política en la salud mental de las personas desplazadas. Se realizó un rastreo de fuentes bibliográficas por medio de una base de datos. Las palabras claves para la búsqueda fueron violencia política, salud mental, consecuencias en la salud mental, desplazados y... Marco teórico. El término violencia recibió diversos significados para describir múltiples y distintos procesos en los que se involucra al hombre. Siempre se identifica una víctima y un victimario. La violencia siempre ha traído varios factores no favorables. Uno de ellos es el desplazamiento forzado. El concepto de desplazado se puede definir según Utria como la persona que es obligada a romper con todo aquello que permite reconocerse como individuo ciudadano y muchas veces como sujeto. Es importante tener en cuenta las posturas en la atención psicosocial a las víctimas del conflicto. Una buena salud mental también se relaciona con tener un bienestar psicológico estable, como lo define el psicólogo Riff y Keyes, que es un esfuerzo para perfeccionarse y cumplir con nuestro potencial, lo cual tiene que ver con un propósito en la vida con la que la vida adquiera significado para uno mismo. Las cicatrices que ha dejado la violencia política en la salud mental es un estresor que lo menoscaba. Campio, Arias, Oviedo y Eratzón hicieron un estudio de posibles síntomas o trastornos mentales que estas personas pueden llegar a sufrir. Se utilizó el cuestionario de Avinson para experiencias traumáticas, donde se halló que el 21,9% son trastornos depresivo mayor, el 12,5% trastorno de estrés agudo, el 9,2% trastorno de adaptación y el 7,4% trastorno por estrés postraumático. Hay estrategias para cuidar la salud mental. Una de estas consiste en implementar el arteterapia como medio para lograr fines terapéuticos. Este instrumento de la arteterapia se aplicó en terrenos marcados por el conflicto armado y la violencia, mediante los bordados y tejidos y mediante la composición de colores y texturas, donde se da una nueva visión a la historia. En el marco legal, según el Congreso de Colombia, el 3 de marzo del 2016 dicta la Ley 1418 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. En el artículo 1, la presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas por el artículo 3 de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional que posibilitan hacer el efectivo goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición,
de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Resultados. Se analizó uno de los resultados del estudio de prevalencia de síntomas, posibles casos y trastornos mentales en víctimas del conflicto armado interno en situación de desplazamiento en Colombia, una revisión sistemática realizada, cuyo objetivo fue revisar posibles casos y trastornos mentales en víctimas del conflicto armado en situación de desplazamiento forzado en Colombia durante las últimas 2 décadas, 1994 y 2013, donde se halló los posibles trastornos o síntomas que estas personas pueden llegar a padecer. Se tomó los lugares más afectados para mostrar las consecuencias que ha dejado la violencia en la salud mental. Se reflejan las figuras que el trastorno de estrés postraumático, la depresión y la ansiedad son los indicios más comunes en estos lugares. Ibagué, zonas rurales del Tolima, Caquetá, Cauca, Nariño, Putumayo y Medellín. En las conclusiones, se dice que a partir de los objetivos planteados y la revisión de la literatura, se pudo identificar cuál era el trastorno más sobresaliente que sufren las personas desplazadas por la violencia política. Se encontró que el trastorno de estrés postraumático es el más evidente, el cual produce una perturbación en el proceso y desarrollo normal del ser humano, produciendo un desequilibrio mental, el cual trae consigo sufrir de ansiedad o depresión, al entrar en contacto con otras personas, lugares o cualquier cosa que recuerde el acontecimiento. Para esto sería ideal una buena intervención, como lo es la arteterapia, la cual permite manejar estos síntomas a través del tejido, colores y texturas. Estos diseños expresan su dolor y les permiten liberar e identificar sus causas. Esto logra buenos resultados debido a que permite tejer redes que fueron rotas y pueden restaurar nuevos vínculos con los demás. También se concluye que por parte del gobierno las ayudas son múltiples. Se habla de los subsidios de vivienda, de la atención humanitaria de transición. También se les brinda un seguro para recibir atención médica en diferentes ciudades. Además, la restitución de bienes despojados y abandonados. Pero cuando hablamos sobre la cuestión mental, las cosas son diferentes. Aquí esas ayudas disminuyen. Aquellos talleres para la integración de estas víctimas a la sociedad son pocos y para ellos su nivel de prioridad es muy bajo. Esto hace o produce que para los desplazados sea más difícil poder seguir con sus vidas y poder superar aquellos hechos traumáticos vividos en el pasado. Además, para ellos va a ser más difícil la reincorporación a la sociedad.